Te despiertas a las 3 de la mañana con un dolor insoportable en la pantorrilla. El músculo se ha convertido en una piedra. Pero hay algo peor que este dolor, y es saber que puede volver a repetirse y al final acabas teniendo miedo a meterte en la cama. Tu instinto puede ser estirar la pierna de golpe, pero el dolor no cede, no se va e incluso puede aumentar y multiplicarse. Por eso hoy te voy a explicar por qué muchas de las estrategias que te han explicado son erróneas y cuál es el movimiento exacto que apaga este dolor en segundos y que lo puedes usar esta misma noche. Pero antes de seguir, si notas que esta pierna está hinchada, roja, caliente al tacto, cierra el vídeo y ve urgencias porque podría ser un trombo que está obstruyendo. Si no es así, seguimos. Te explico un caso cambiando datos. Carmen tenía 64 años y le pasaba exactamente lo que hemos explicado ahora mismo. Sus calambres eran tan brutales por la noche que había desarrollado un terror a irse a dormir a la cama por la noche. Doctor, sé que me voy a despertar retorciéndome del dolor. Es lo que decía en la consulta. Lo que hacía Carmen era lo que se hace muchas veces, agarrar el pie y tirar con fuerza. Y el músculo, pues, no cedía. Esto es normal. Cuando el dolor ataca de madrugada, el pánico manda. Es normal que haga esto. Pero ese tirón no solo no ayuda, a veces lo que hace es prolongar el espasmo del músculo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues para entender por qué necesitas saber cómo funciona tu músculo por dentro. Tu músculo tiene un sistema de seguridad automático. Es algo parecido al cinturón de seguridad del coche. ¿A qué me refiero? Pues te imaginas que sacas el cinturón de seguridad despacio, cede. Si le pegas un tirón brusco, pues se bloquea en seco. Funciona así. Pues en tus músculos el mecanismo es parecido, se llama reflejo miotático. Cuando intentas estirar con fuerza un músculo que está en espasmo, pues no consigues relajarlo. El músculo está en un estado de alarma y no responde bien a la fuerza que le haces. Lo que ocurre en realidad es que prolongas el dolor y no lo resuelves. Es decir, que el tirón brusco no soluciona nada en absoluto y lo que hace es alargar el problema. Para cortar el calambre de raíz, lo que tenemos que hacer es entender bien quién apretó el botón de alarma. Y te adelanto algo, que no suele ser por falta de agua ni tampoco por falta de plátanos. Es un fallo en el circuito eléctrico del músculo. Y ahora vamos a investigar cuál es. ¿Qué es exactamente este fallo eléctrico del músculo del que estoy hablando? Pues para que tu músculo se mueva necesita una chispa eléctrica. Una chispa eléctrica para contraerse, y el encargado de dársela es el calcio. El calcio entra en las células del músculo de la pantorrilla o de los músculos en general y les da la orden de contraerse. Así podrás caminar, podrás subir escaleras, podrás levantarte del sofá, hacer lo que haces. Pero la pregunta es, ¿cómo se relaja el músculo después de haberse contraído? Pues aquí entra nuestro sospechoso principal, o mejor dicho, su ausencia, que es la falta de magnesio dentro de la célula. Me explico. Imagínate que la célula de tu músculo, o estas células, son como una compuerta hidráulica. El calcio es la corriente que abre esta compuerta en estas células. Y el magnesio es el muelle de acero que empuja para cerrarla y cortar la electricidad. ¿De acuerdo? Pues cuando falta magnesio, este muelle que cierra la puerta pierde fuerza y la puerta se queda como encallada y abierta. Y la electricidad sigue pasando sin control, por el calcio que sigue. Y el músculo recibe la orden de contraerse una y otra vez y se queda como congelado en un espasmo eléctrico. Y esto es el calambre. Pero aquí tengo que ser sincero. Esta explicación tiene todo el sentido sobre el papel, aunque esté simplificada, pero cuando los científicos la han puesto a prueba, los resultados no han sido muy buenos. Me explico. En adultos, el tomar magnesio en pastillas no reduce mucho los calambres de forma significativa, por lo que dicen ensayos clínicos rigurosos. Lo confirma una revisión de Cochrane. Entonces, ¿el magnesio no importa? Pues no es exactamente esto. Imagínatelo de la siguiente manera. Tienes una avería en el circuito eléctrico de la casa. Llaman a un técnico. El técnico llega, revisa y la avería sigue ahí. El problema no era el técnico, el problema era que nadie había identificado dónde estaba el cortocircuito. El magnesio es como si fuera el técnico. La avería pues sigue allí
y encontrar dónde está esta avería es exactamente lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué los remedios caseros no resuelven la avería de la que estamos hablando? Volvamos a Carmen. A ella le habían dicho siempre lo mismo, lo de come plátano, bebe más agua, y lo hacía. El problema es que los calambres seguían por las noches, porque lo que pasa es que el potasio y el agua no eran el factor determinante en su caso. El potasio no le cerraba esa compuerta hidráulica de la que estábamos hablando. Y beber agua de madrugada o por la noche tampoco reparaba el circuito. Eso sí, por supuesto, una buena hidratación durante el día pues siempre ayuda al músculo y esto no lo has de descuidar. Pero cuando los calambres te despiertan de forma repetida, el problema está en otro sitio. Ya no solo es el dolor. En el caso de Carmen, pues llegó a la consulta agotada por el dolor, sí, pero sobre todo por lo que el dolor le había hecho por dentro, porque había dejado de dormir bien, había dejado de confiar en su propio cuerpo por la madrugada y por la noche, y esto es lo más duro de este problema si se repite. No es solo el espasmo, es la anticipación, es decir, el saber que esto va a volver y acostarte por la noche pues esperando que llegue la contractura y el calambre. Si esto es lo que te pasa, pues es lo que voy a explicar a continuación te interesa. ¿Qué hago en el momento exacto del calambres? Pues ya sabes que el enemigo es el tirón brusco. Entonces el primer paso es frenar esta reacción instintiva. En el momento exacto del espasmo lo que vas a hacer es una flexión dorsal pasiva, es decir, te sientas en el borde de la cama si puedes, o si no te quedas tumbado, y lo que haces es agarrar la punta del pie con la mano y tirar de ella suavemente hacia ti o hacia la rodilla. Es como si quisieras que los dedos del pie mirasen hacia la cara. Esto sin tirones, sin fuerza bruta, solo guiando la articulación. Esto lo que hace es desactivar la alarma del músculo y lo relaja sin provocarlo. ¿Se puede evitar que llegue el calambre? Es decir, ¿se puede prevenir? Pues sí, aquí está el dato que casi nadie conoce y en realidad es la parte más importante del vídeo, el evitar que pase. Pues este mismo movimiento que he explicado, en frío, antes de meterte en la cama, reduce la frecuencia y la intensidad de los calambres. Los ensayos clínicos confirman que es la medida sin pastillas con mejor evidencia de la que disponemos hoy. Es decir, que esta noche, antes de apagar la luz, lo que tienes que hacer es talón hacia abajo, punta del pie hacia la rodilla o hacia la cara, 10 veces, despacio, sin levantarte de la cama, sin dolor y sin forzar, suavemente. Es como hacer una revisión de las tuberías antes de que se haga la madrugada y así previenes que revienten estas tuberías. ¿Y qué pasa si los calambres siguen apareciendo semana tras semana a pesar de hacer estos movimientos? Pues esto significa que habrá que revisar algo más, que es tu pastillero. Por ejemplo, los diuréticos, las pastillas para la tensión o para el corazón pueden eliminar magnesio y potasio por la orina durante el día. Esto sería como tener una fuga constante en el circuito eléctrico. El músculo llegará a la noche con el depósito vacío y puede dar problemas. En las estatinas, que son con las pastillas para el colesterol, también pueden provocar calambres, pero esto es por un mecanismo que es completamente diferente, que afecta directamente al músculo y no a los electrolíticos como en el anterior caso, que son dos averías distintas, aunque el síntoma es el mismo. Entonces, antes de comprar nada en la farmacia, también quiero dar una advertencia importante, que el magnesio interacciona con antibióticos y anticoagulantes, es decir, que y además, si tienes el riñón comprometido, que muchas veces conforme avanza la edad puede pasar, también puede ser perjudicial. Es decir, que no estoy diciendo ahora que el magnesio sea veneno ni nada por el estilo, pero que si el riñón no filtra bien, no puede eliminar el exceso de magnesio y puede tener consecuencias serias. Es decir, que si tomas alguno de estos medicamentos que he comentado o si llevas meses con calambres frecuentes, pues lo que necesitas no es un suplemento, porque conforme más enfermedades tengas y medicación tomes, más problemas puede haber. Entonces lo que tienes que hacer es ir al médico con una pregunta concreta. ¿Puede la medicación estar detrás de estos calambres? Y entonces que lo valore. Y esta pregunta tiene una respuesta y la respuesta puede cambiar tu situación radicalmente. Decir que los calambres ocasionales son casi universales después de los 50 años, pero también es verdad que hay un umbral, un límite en el que dejan de ser una molestia alguna vez para ser una señal.
¿A qué me refiero? Pues que si tienes más de 3 calambres por semana, meses seguidos, y no tienen una causa clara, que has hecho maniobras y no calman, pues o te quitan el sueño de forma sistemática, pues en este caso no te conformes con corregir los electrolitos por tu cuenta. Lo que tienes que hacer es buscar la causa subyacente, que puede ser un problema de circulación en las venas, una neuropatía, puede ser un problema del tiroides, puede ser un problema del riñón, y esto necesita valoración por parte del médico, no un bote en la farmacia y un suplemento. O sea que habrá que ir con cuidado. Bueno, ¿y qué pasa si el problema no está en el músculo, sino que está en las venas? Pues el fallo eléctrico en el músculo es uno de los mecanismos que son más frecuentes detrás de los calambres nocturnos, pero en realidad no es el único. Y en algunos casos la avería está en otra parte del circuito. Si además de los calambres nocturnos, pues notas durante el día que tus piernas están pesadas, se hinchan los tobillos conforme pasa el día, sientes que te queman, pues el problema real podría estar en la circulación de retorno, en la que va hacia el corazón. Y esta es una conversación diferente que merece un vídeo propio sobre cómo limpiar estas venas, cómo evitar un peligro de trombo silencioso y cómo mejorar tu circulación desde ahora mismo. Para eso te dejo aquí un vídeo en el que puedes hacer clic para informarte mejor. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.